En lo más profundo del Atlántico, donde la luz apenas se atreve a entrar, descansa el Titanic, un gigante de acero dormido, un coloso de la ingeniería ahora envuelto en silencio y misterio. Su historia, marcada para siempre en el tiempo, sigue atrapando y sorprendiendo a generaciones. El Titanic es mucho más que un simple naufragio. Es símbolo de tragedia y misterio. Nos recuerda lo frágiles que somos frente a la inmensidad y la furia de la naturaleza. Su proa, apuntando al fondo del mar, es testigo silencioso de sueños rotos y vidas perdidas en esa noche inolvidable de abril. Todos conocemos la historia del iceberg, ese enemigo helado que se cruzó en el camino del gigante. Una montaña de hielo flotando, un fantasma blanco en la oscuridad, que selló el destino de cientos de personas. Pero lo que sabemos es solo la punta del iceberg, literalmente, porque pocos conocen los secretos escondidos entre los manifiestos, los planos originales y los testimonios olvidados. Secretos que, como corrientes submarinas, cambiaron el rumbo de la historia. Secretos que sellaron su destino incluso antes de que saltara la primera chispa en los astilleros de Belfast, antes de que la quilla tocara el agua, antes de que los pasajeros subieran con sueños de una vida nueva. Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de los titulares sensacionalistas y las historias oficiales. Hoy exploraremos 7 verdades ocultas, 7 revelaciones sorprendentes que te harán ver la tragedia del Titanic con otros ojos. 7 verdades que van a transformar tu visión del Titanic, desafiando lo que creías saber y mostrando una historia mucho más compleja y fascinante. Prepárate para cuestionarlo todo. Acompáñame en este viaje al corazón de la leyenda, a las profundidades de la historia, donde los ecos del pasado todavía resuenan entre los restos del gigante. Descubramos juntos los secretos que el Titanic ha guardado celosamente por más de 100 años. Mucho antes del famoso iceberg, el Titanic ya tenía un enemigo oculto, un incendio secreto que ardía en la sala de calderas. Ese fuego fue debilitando el acero del casco, dejando una zona súper vulnerable, justo en el lugar donde el iceberg iba a golpear. Este secreto ardiente fue clave para que la tragedia del insumergible fuera tan rápida y devastadora. Cuando el Titanic zarpó, llevaba consigo sueños, esperanzas y anhelos de cientos de personas que cruzaban el Atlántico. En la lista de pasajeros, cada nombre escondía una historia única, llena de ilusiones y nuevos comienzos. Pero entre esos nombres, cuidadosamente anotados, también se ocultaban secretos, guardados bajo la apariencia de respeto y anonimato. Uno de esos secretos viajaba con un hombre que usó un nombre falso, una identidad inventada para dejar atrás su pasado y buscar refugio en el anonimato del Titanic. Sus papeles falsificados eran su boleto a una nueva vida, una oportunidad para escapar de las sombras que lo perseguían. Ese hombre era Michel Navratil, originario de Eslovaquia, con un pasado complicado y un plan desesperado. No solo buscaba empezar de nuevo, huía de un matrimonio roto y de una batalla por la custodia de sus hijos que amenazaba con destrozar a su familia. En un acto de valentía y desesperación, Michel tomó a sus 2 pequeños, Michel Jr. y Edmond, y los llevó lejos de su madre, embarcándose en un viaje incierto a través del océano. Su meta era clara, empezar de cero en América, lejos del dolor y de los tribunales europeos. Decidido a proteger a sus hijos, Michel abordó el Titanic bajo el nombre de Louis Hoffman, esperando pasar desapercibido entre la multitud y así evitar ser descubierto. Cuando el Titanic enfrentó su destino trágico, el pensamiento de Michel estuvo siempre con sus hijos. En medio del caos, hizo el mayor sacrificio: asegurar que los pequeños subieran a un bote salvavidas, dándoles la oportunidad de sobrevivir. Sabía que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas, pero su prioridad era clara: proteger a sus hijos, aunque eso significara perderlo todo. Vio cómo el bote con sus niños se alejaba en la oscuridad, sintiendo una mezcla de alivio y profunda tristeza. Los pequeños, conocidos después como los huérfanos del Titanic, fueron de los pocos niños que sobrevivieron a la tragedia, convirtiéndose en un rayo de esperanza en medio del dolor. Finalmente los rescataron y tras días de incertidumbre, lograron identificarlos gracias a que su historia y sus fotos se difundieron en periódicos de todo el mundo. La cobertura de la prensa sobre los huérfanos del Titanic conmovió al mundo entero y fue clave para que pudieran reencontrarse con su madre. Su historia es un testimonio poderoso de los lazos familiares, un recordatorio emotivo de amor y desesperación en medio del caos. Es una historia de supervivencia, pérdida y la fuerza inquebrantable de una madre por reunirse con sus hijos. ¿Sabías que los vigías del Titanic no tenían binoculares? Así es, imagínate estar en medio de la noche, en alta mar, y sin esa herramienta esencial,
Todo por una simple llave que se perdió durante un cambio de tripulación. Increíble pero cierto. Sin esos binoculares, la tarea se volvió casi imposible. Y el iceberg apareció demasiado tarde, como un fantasma en la oscuridad. Un olvido tan pequeño, pero que cambió el destino de más de 1500 personas para siempre. ¿Qué lección tan impactante nos deja la historia? ¿Sabías que el Titanic recibió varias advertencias sobre el hielo en su camino? Pero la más importante jamás llegó a manos del capitán. Increíble pero cierto. Los operadores de radio estaban tan ocupados enviando mensajes de los pasajeros que terminaron archivando la advertencia más vital sin darse cuenta. Minutos después, el choque con el iceberg fue inevitable. Un error fatal. Así, un grito de alerta se perdió entre la estática, cambiando la historia para siempre. Dicen que en medio de la tragedia del Titanic, una historia especial tocó el corazón de todos, la de Rigel, un perro terranova grandote y noble, de esos que parecen abrazarte con la mirada, que nadó valientemente entre los botes salvavidas después del naufragio, sin miedo al frío ni a la oscuridad. Sus ladridos, llenos de esperanza, guiaron al Carpathia hacia los sobrevivientes, ayudando a rescatar a quienes aún luchaban por su vida en esas aguas heladas. ¿Fue verdad o solo un mito? No importa, porque Rigel se convirtió en símbolo de esperanza y lealtad, recordándonos que incluso en la noche más oscura, siempre hay luz y amor. La historia del Titanic está llena de valentía, sacrificio y un espíritu que nunca se rinde. Pero hay un relato que toca el corazón, el de la orquesta del barco, que decidió tocar hasta el final, regalando esperanza en medio del caos. Mientras el Titanic se hundía en las heladas aguas del Atlántico, los músicos siguieron tocando, desafiando el miedo con sus melodías. Su música fue un abrazo cálido en la noche más fría, un acto de coraje que aún nos conmueve. Al frente de la banda estaba Wallace Hartley, un hombre apasionado y valiente, símbolo de entrega total en medio de la tragedia. Él era el alma serena que guiaba a sus compañeros con fuerza y ternura. El violín de Hartley era mucho más que un instrumento. Era un regalo de su amada Maria Robinson, una promesa de amor eterno grabada en una placa de plata. Ese violín fue testigo de sueños y despedidas. Por años, el violín se perdió en el fondo del mar, guardando en silencio los ecos de aquella noche. Pero, contra todo pronóstico, fue hallado décadas después, emergiendo como un tesoro cargado de emoción y memoria. Cada rasguño, cada marca, contaba una historia. El reencuentro con el violín fue como abrir una ventana al pasado, permitiendo que la música y el amor volvieran a brillar. Ese pequeño milagro nos recordó que, incluso en la oscuridad, la belleza puede sobrevivir. El hallazgo desató una ola de emoción y curiosidad. Expertos de todo el mundo analizaron el violín con detalle, buscando pruebas de su autenticidad. Fue un proceso largo, lleno de expectativas y esperanza. Finalmente, la ciencia y la historia se unieron para confirmar lo increíble. Era el violín de Hartley, un símbolo tangible de valor y humanidad. Más que un objeto, el violín se transformó en un emblema de esperanza, recordándonos que el espíritu humano puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Su historia nos inspira a nunca rendirnos, a buscar la luz en medio de la adversidad. El violín representa el heroísmo de quienes, en el Titanic, eligieron dar consuelo y esperanza con su música. Su valentía se convirtió en la banda sonora de la resiliencia. Cada nota fue un acto de amor y fortaleza, resonando más allá del desastre. La increíble travesía del violín culminó en una subasta histórica, donde fue vendido por una suma récord. Así su legado sigue vivo, cautivando a todos los que escuchan su historia. Hoy, el violín se exhibe al mundo, emocionando e inspirando a quienes lo contemplan. Nos recuerda las vidas perdidas y los gestos extraordinarios de aquella noche inolvidable. Su presencia es un homenaje a la música que desafió la tragedia y a la fuerza del arte para sanar el alma. El violín sigue cantando, como un eco de esperanza y belleza que nunca se apaga. Su melodía nos invita a creer en la resiliencia y en el poder de los sueños, incluso frente a la pérdida. ¿Sabías que por años circuló una leyenda increíble? Se decía que una momia egipcia maldita viajaba escondida en la bodega del Titanic y que esa maldición fue la culpable de la tragedia. Aunque los expertos ya desmintieron esta historia, el mito le da un toque misterioso y sobrenatural al desastre. Es una leyenda que se niega a desaparecer y sigue alimentando el enigma del Titanic hasta hoy. Así llegamos al final de este viaje increíble, explorando los secretos más profundos del Titanic. Fuego, errores, amor, heroísmo y leyendas.
Cada historia nos muestra una cara distinta de la tragedia y de lo que significa ser humano. ¿Cuál de estos secretos te tocó el corazón? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Suscríbete para seguir descubriendo historias que emergen desde lo más profundo del pasado, juntas y juntos.